Hola y bienvenidos a la receta de magdalenas editada, ya que me han fastidiado el vídeo por copyright y la parte final no se escucha el audio, así que como gesto de mi parte he querido volver a grabar de nuevo el audio para dejarlo mejor explicado. En esta receta os voy a enseñar cómo preparar las mejores magdalenas y sobre todo daros los mejores trucos para conseguir un copete de montaña. Y no os preocupéis, que tanto la preparación como los ingredientes son muy fáciles y sencillos, así que no me enrollo más, pasamos a ver los ingredientes y la preparación. En primer lugar, en un bol vamos a cascar 4 huevos de tamaño L o 5 de tamaño M. Después añadimos 150 gramos de azúcar. Cabe recalcar que el azúcar va al gusto, puedes echar más cantidad o menos. El primer truco es batir bastante bien la mezcla hasta que cambie de color, es decir, de amarillo a blanco, tal y como se aprecia en el vídeo. Después añadimos ralladura de un limón. Deciros que la podéis sustituir por ralladura de naranja, que también le da un sabor riquísimo. Volvemos a batir, pero a baja potencia, ya que lo único que queremos es que la ralladura de limón se integre con el resto de ingredientes. Una vez integrado, añadimos un yogur natural sin azúcar. Se puede sustituir por uno azucarado, pero tendríais que poner menos azúcar al principio. Batimos de nuevo a baja potencia y añadimos una cucharada de esencia de vainilla totalmente opcional. A baja potencia vamos a ir batiendo sin parar y al mismo tiempo echando el resto de los ingredientes. Añadimos 60 ml de leche fría. Echamos poquito a poco 80 ml de mantequilla derretida, que se puede sustituir por margarina si lo preferís. Sin parar de batir, añadimos 60 ml de aceite de girasol, que también se puede sustituir por la de oliva. Una vez integrados todos los ingredientes, pasamos al siguiente paso y vamos a empezar a añadir 300 gramos de harina y 16 gramos de levadura química, o como lo llaman en otros países, polvo de hornear. Es muy importante tamizar la harina para evitar grumos. Una vez que hayamos echado la harina, vamos a integrarla con el resto de ingredientes con la ayuda de la batidora a baja potencia, pero antes te aconsejo que lo remuevas un poco antes de batir para evitar polvo por toda la cocina. También podéis batirlo manualmente si así lo preferéis. Si después de batir veis que la masa es aún muy ligera, entonces añade un poco más de harina, pero tened cuidado de echar demasiado. Añade poco a poco hasta conseguir la textura deseada. Tened en cuenta que hay harinas que absorben más y algunas menos. Seguimos batiendo a baja potencia hasta conseguir la textura deseada, que sería ligera pero tirando a espesa, tal y como se observa en el vídeo. Muy importante que la masa os quede bien, es decir, ni muy ligera ni muy espesa. Si la masa os queda demasiado ligera, lo que os va a pasar es que una vez en el horno van a subir muchísimo, pero cuando los sacáis se os van a bajar y perderán el copete. Y si las dejáis muy espesas, una vez las sacáis del horno os quedarán muy duras y perderán la esponjosidad. Y este es uno de los pasos más importantes para conseguir unas magdalenas perfectas. Opcionalmente le añadimos pizca de sal para corregir los sabores. Una vez integrada la sal, tapamos el bol con un papel transparente. Y un truco muy importante es meter la masa en el frigorífico mínimo 2 horas. Este truco es muy importante, ya que el efecto de la masa fría con el horno caliente hace que las magdalenas tengan un copete de montaña increíble. Y entre 15 y media hora antes de sacar la masa del frigorífico, encendemos el horno para precalentarlo a 180 grados, calor arriba y abajo. Pasadas las 2 horas desde que habíamos metido la masa a la nevera, la sacamos y removemos un poco con la varilla manual y después vamos a ir rellenando las cápsulas de magdalenas. Intentar no rellenarlas hasta arriba del todo para evitar que no se caigan por los bordes. Luego de tener las cápsulas listas, tenéis varias opciones para decorarlas. Por ejemplo, ponerles azúcar por encima como hice yo en este vídeo.
o ponerles pepitas de chocolate o dejarlas tal cual. Otro truco muy importante es que una vez metamos la bandeja al horno, la tenemos que colocar en el medio y apagamos el fuego de arriba dejando solamente el de abajo. Pasados 20 minutos echamos un vistazo y metemos un palito muy fino a una de las magdalenas. Si el palito sale seco, entonces las podéis sacar del horno, pero si sale húmedo, las tendríamos que dejar unos 10 minutos más. En mi caso, han estado 30 minutos horneando, pero eso no se puede garantizar, ya que cada horno es un mundo. Una vez que las sacamos del horno, enseguida las tenemos que quitar de la bandeja, ya que con el calor de la bandeja y las cápsulas se pueden sudar y se nos puede estropear el trabajo. Las colocamos en una rejilla hasta que se enfríen. También deciros que me han salido unas 15 magdalenas en total. Y mirad qué aspecto más bonito le dio el azúcar, un dorado precioso. Y mirad lo ricas que se aprecian. Voy a abrir una con vosotros para que veáis cómo quedan por dentro. Mirad qué esponjosas y qué miga tiene, irresistible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Mil gracias por interesarte en mi receta. Si eres nuevo, te invito a que formes parte de mi comunidad y si os gusta la receta, os agradecería que me regalarais un me gusta para que la receta llegue a más personas y puedan también disfrutar de ello. Y nada, espero volver a verte en la próxima receta. ¡Hasta luego!